El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados presenta Investigación en Primera Persona, un lugar para conversar con los hombres y mujeres de ciencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañe nuevamente en una emisión más de este concepto de comunicación y divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Como siempre te saluda tu amigo Efrén Díaz Millán, tu divulgador de confianza. En esta ocasión te estoy recibiendo con una melodía muy particular. Y es tan particular que se llama Partículas, fue lanzada en 2017 y es de la banda inglesa de rock alternativo Nothing But Thieves. ¿Y por qué te recibo con esta melodía? Porque vamos a tener una conversación muy interesante. Para eso ya está en el estudio el doctor Alberto Sánchez Hernández. Él es investigador del Departamento de Física de este centro de investigación y es colaborador del experimento CMS del Gran Colisionador de Hadrones que se encuentra en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear. Doctor Sánchez, qué gusto que nos acompañe. Qué gusto, Fren. Muchas gracias por la invitación. Pues nosotros nos sentimos muy honrados y muy orgullosos, doctor, porque recientemente usted fue invitado a impartir un seminario en este Centro de Investigación Europeo, el CERN, y al parecer es uno de los primeros, o quizá el primer investigador que has invitado a impartir un seminario en este importante centro de investigación. Así es la primera vez que un investigador de una institución mexicana, asociado a una institución mexicana, es invitado a dar este seminario. Podría mencionar que en el pasado ha habido por lo menos algún investigador mexicano, concreto fue una investigadora, que participa en una institución estadounidense, ¿Sí? De la colaboración Atlas, y que también ha dado una plática en este seminario. Ha sido uno de los ponentes en este seminario. Y esto resulta, pues para algunos resultará un poco exagerado, pero eso es un hecho histórico en el que un investigador mexicano comparte su conocimiento a toda la comunidad de físicos que se encuentra en ese centro de investigación. Sí, la verdad que pues es muy novedoso, pero también debemos tener en cuenta de que el área es bastante joven en el país, ¿no? Tenemos 25, 30 años a lo sumo, en donde investigadores mexicanos participan de este experimento, y en concreto en ser como institución mexicana solo a partir de esta nueva era del LHC, ¿no? Entonces, de que sea yo el primero tiene un tanto que ver con la juventud de nuestra comunidad en esta área de investigación. Y bueno, y ahora quisiera preguntarle, doctor, ¿cuál fue el contenido de este seminario que usted impartió a esta comunidad de científicos allá en el Gran Colisionador de Hadrones? Bueno, el tópico de mi plática en ese seminario fue sobre el descubrimiento básicamente de un par de nuevos mesones, la observación de nuevos mesones que no, o que se habían estado estudiando con anterioridad, pero no había sido posible verlos con la resolución que el experimento CMS tiene y con la cantidad de datos que disponíamos. Entonces, la observación es, desde el punto de vista científico, bastante importante porque ratifica el modelo de quarks, que explica cómo están formados los hadrones en general. Sí. Y que es algo que conocemos desde la década de los 60, ¿no? Pero que se ha venido ratificando constantemente. Entonces, esta observación agrega una parte más en este modelo para entender cómo interactúan o cómo se lleva a cabo la unión de estos quarks, ¿no? Entonces, el sistema de un mesón de BC, que es el B sub C, que es el caso en el que nosotros observamos, contiene dos de los quarks más pesados, y por lo tanto las aproximaciones que se hacen en los modelos para describirlos son un tanto más precisas, porque uno puede aproximar mejor por tener una masa mayor de ellos, y entonces nos sirven para poder estudiar mejor
cuáles son las interacciones a los órdenes más bajos. Entonces, nosotros reportamos la observación de estos dos nuevos mesones que no habían sido observados totalmente ni ratificados por los experimentos anteriores. Eso desde el punto de vista científico, y desde el punto de vista técnico viene a demostrar la extraordinaria capacidad del LHC y del experimento SMS, en donde es capaz de resolver estas partículas a resoluciones increíbles, ¿no? Y bueno, para los que no somos, digamos, especialistas y siempre está esta en peras y manzanas, ya casi nos explicó, doctor, la importancia de este descubrimiento. Realmente la física de partículas de altas energías le llaman, siempre tiene como objetivo analizar muchas partículas que ahora ya sabemos que son infinitas casi, doctor. ¿Qué importancia revierte más allá del punto de vista científico estos descubrimientos? Bueno, primero el entender cómo está constituida la materia, que es el principal objetivo de esta área, ¿no? Entender de qué está compuesta la materia y cuál es la interacción que se lleva a cabo entre estos constituyentes básicos, ¿no? Entonces nosotros en el LHC utilizamos el producto de la interacción de dos protones, donde la colisión es frontal y bastante energética, que todo se destruye y se convierte en energía. Posteriormente esa energía se materializa y es lo que nosotros observamos en los detectores. Como en este proceso de colisión donde los dos protones se destruyen, se puede producir cualquier cosa. Todas las posibilidades que nos dicen los modelos se producen, ¿no? Entonces, nosotros podemos estudiar desde procesos que son muy fáciles de detectar hasta procesos tan raros como es el caso del bosón de Higgs, o inclusive estudiar algunos otros objetos que no han sido observados aún, como partículas supersimétricas, que son partículas, digamos, primos de las partículas normales que conocemos, pero que nos servirían para entender, dar una visión de un modelo más general que nos explique cómo está el modelo de partículas más general, ¿no? Una teoría más general que nos explique todo, que englobe todas las interacciones que nosotros conocemos hasta el momento. Entonces, el estudiar este tipo de interacciones en laboratorios como el LHC nos permite estudiar desde procesos que son muy producidos con mucha frecuencia para determinar sus propiedades con bastante precisión, como es el caso de estas quarks B, ¿no? Que el mesón B sub C contiene quarks B, entonces su producción debería de ser bastante grande de los quarks B, no así del mesón B sub C, y de otros fenómenos mucho más raros en los cuales nos podríamos utilizar para entender más la teoría, ¿no? Ahora, doctor, platíquenos cómo hicieron estos descubrimientos, porque sabemos que en este momento el LHC está como en un periodo de mantenimiento de receso, y bueno, también sabemos que por acá tienen como un clúster, una como estación remota del CMS aquí en Cinvestav. Bueno, el LHC efectivamente en estos momentos está en una fase de actualización y mantenimiento que será durante los próximos 2 años, 2019 y 2020. Sin embargo, el estudio que nosotros hicimos estuvo basado en los datos colectados hasta 2018. Sí. Desde 2015 hasta 2018 se colectó los datos de la llamada RON 2 o la corrida 2 del LHC, que fue a una energía de centro de masa de 13 teraelectronvolts. Entonces esta muestra es la más grande jamás acumulada en ningún laboratorio de partícula de altas energías. Entonces nosotros usamos toda esa muestra para poder buscar este nuevo mesón, el cual es bastante raro de producir, porque no solo necesitamos producir un quark B, sino también un quark C, pero como en estos no son materia visible o materia común,
Sí, Entonces estos tienen que formarse del proceso de la energía que se libera en la interacción protón-protón, y entonces en lugar de haber producido solo el quark B y C que dan lugar a la formación del mesón B sub C, necesitábamos producir 4 quarks, o se necesita producir 4 quarks, 2 quarks B y 2 quarks C, para que se conserve las propiedades, ¿no?, en la interacción. Y entonces el proceso de producción de estos 4 quarks pesados es bastante raro, ¿no? Sí. Es tanto No es limitado, muy común, no es digamos. muy común, exacto. Entonces, de esa forma, nosotros, utilizando todos los datos acumulados hasta 2018, fuimos capaces de ver tan solo algunos ciento y tantos candidatos de este mesón, ¿no? Este trabajo lo realizamos en el clúster de alto rendimiento que tenemos en las instalaciones del Departamento de Física de CIMESTAP, el cual fue construido hace poco más de 15 años, Sí. y que sirvió originalmente para los experimentos en que colaborábamos en el Tevatron, en el Fermilab, Sí. y que a partir de nuestra participación en el experimento CMS del LHC, se integró a la red de clústeres de alto rendimiento Sí. del LHC, y que nosotros tenemos acceso desde él a los datos disponibles del experimento, al software y a todas las herramientas necesarias para hacer el análisis de esos datos. Entonces, usando todas las herramientas de manera local, transparente, como si estuviésemos en el laboratorio mismo, podemos realizar ese análisis, y lo hicimos aquí totalmente, ¿no? Se puede decir que lo hicieron de manera local desde casa. Exacto, efectivamente, lo hicimos de esa forma, efectivamente, o sea, necesitamos primero tener un acceso a los datos disponibles por el experimento. Una vez que le hacemos eso, todo el proceso de guardar los eventos más relevantes para estudio posterior, eso lo hicimos y lo transferimos acá de manera local, y a partir de ese momento nosotros hacemos todo de manera transparente. Localmente, y de esa forma pudimos hacer este análisis. O sea, este proceso lo venimos haciendo desde la incorporación en CMS. Es algo que ya habíamos aprendido en los experimentos de Tevatron, que podíamos hacerlo de manera local. Y de hecho es una ventaja que nos da sobre diversos grupos, ¿no? Porque disponemos de los recursos de manera local y los tenemos a nuestra disposición. Entonces, toda la experiencia que hemos acumulado en esos experimentos anteriores que hemos participado, y lo que llevamos del experimento de CMS, del LHC, nos pusieron en la oportunidad de poder realizar este análisis de datos en un tiempo récord, ¿no? 3 meses después de que se concluyó la toma de datos del LHC, que ocurrió en noviembre del año pasado, fuimos capaces de tener todos los datos analizados y disponibles para ser reportados. Pues ustedes han hecho un trabajo extraordinario. Ya para ir cerrando, doctor, quisiera preguntarle, ¿cuáles han sido esas principales contribuciones, además de reportar este descubrimiento de los colaboradores del CIMESTAP en CMS, y desde cuándo han estado ustedes ya colaborando en este experimento? Sí, este resultado de la observación de este mesón es solo uno de los resultados que hemos hecho a lo largo de nuestra colaboración con CMS. En el último año, en concreto, se finalizaron 6 estudios originales, ¿Sí? que fueron producto de las tesis doctorales de nuestros estudiantes que estaban participando en el sentido de que ellos ya se graduaron, ¿no? El último se graduó en diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tenía un tópico que se desarrollaba de manera independiente y totalmente bajo nuestro
control, se podría decir, ¿no? Que nosotros supervisión, nosotros lo llevábamos a cabo y dio lugar a que pudiésemos hacer el reporte de 6 artículos en el último año, ¿no? Claro, no son esos 6 años correspondientes, esos 6 artículos correspondientes a este año, sino que correspondía al trabajo que se realizó en los últimos 3 años o una cosa así, ¿no? Dentro de esos trabajos también hicimos un reporte el año pasado de la observación de otro par de partículas, el KIB3P, así se le conoce, que es una partícula que reportamos a mediados del año pasado, que también fue la primera vez que se observaba estas nuevas partículas, ¿no? En esos momentos, por ejemplo, con esa partícula seguimos trabajando y estamos haciendo un estudio más detallado que nos permita no solo mostrar que existe, sino cuáles son sus propiedades, ¿no? Sí. Y eso es lo que estamos haciendo, de alguna forma caracterizándola, ¿no? Y lo mismo va a suceder con el mesón B sub C. Ya lo observamos, ok, ya está, tenemos una muestra de 120 candidatos aproximadamente, entonces ahora vamos a caracterizarla, ¿no? Y probablemente eso dé lugar a nuevas publicaciones, ¿no? Y ese es el trabajo. En el experimento CMS, nosotros oficialmente somos colaboradores desde 2005, ¿no? En 2005 nos incorporamos, empezamos con en ese momento se estaba haciendo la construcción o la finalización de la construcción del detector mismo, ¿no? Claro. Y nosotros participamos en la parte de los detectores de trazas, los que están más cerca del punto de interacción, que nos sirven para ver hacia dónde van las partículas, ¿no? Rastrearlas, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, esos detectores basados en silicio nos permiten obtener puntitos que después nosotros podemos unir y construir la traza de las partículas cargadas. Entonces, nosotros participamos en esa parte, no solo el grupo de CIMBESTAB, sino grupos de otras instituciones mexicanas como la UAP, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Michoacán, la Universidad Iberoamericana en su momento, y actualmente también participa la Universidad de Sonora en la colaboración, ¿no? Entonces, posteriormente, cuando el experimento empezó a trabajar, también hemos sido parte por tener el clúster acá, el clúster de alto rendimiento en CIMBESTAB, nos ha permitido ser parte de la red de distribución de datos del experimento, y entonces también colaboramos en la parte de el desarrollo del software para transferir los datos entre las diversas instituciones, ¿no? Entonces nosotros desde el momento en que se produce los datos en el laboratorio, empiezan a distribuirse como si fuese una cascada, ¿no? Primero a otros centros y después así sucesivamente. Entonces nosotros participamos de esa tarea, ¿no? Sí, claro. Y por estar en una situación de que nuestro clúster de alto rendimiento no tiene acceso a todas las capacidades de transferencia de datos que se encuentran en las universidades grandes o instituciones grandes que colaboran del experimento, entonces nosotros tenemos que desarrollar ciertas herramientas que nos permiten tener acceso, ¿no? Porque no es lo mismo transferir los datos entre el laboratorio y el laboratorio Fermilab que transferir los datos entre el laboratorio y una institución como en México, ¿no? Que tiene limitaciones en cuanto a la transferencia de datos. Entonces tenemos que rehacer el código para poder transferir los datos y tenerlos de manera local, ¿no? Entonces hemos participado de esas tareas, el tener una estación aquí en CIMBESTAB nos ha ayudado y nos ha permitido analizar todas esas fallas que no se habían detectado o que no se habían considerado, porque trabajó uno primero con teniendo en cuenta que todo va a funcionar perfectamente, ¿no? Pero no todo es ideal, ¿no? Y entonces uno tiene que ir arreglando el código, y en esa parte también nosotros participamos. Y entonces antes de que se hiciese, por ejemplo, las primeras tomas de datos, nosotros ya teníamos
nuestro clúster que estaba funcionando y que ya estábamos desarrollando ese código, ¿no? Entonces, en el momento en cuando se empezaron las colisiones en 2009 y posteriormente en 2010, nosotros tuvimos acceso a todos esos datos desde el primer momento. Y en el proceso, no sé, por ejemplo, en el de observación de Higgs y todo, nosotros colaboramos en esta parte también de la transferencia de datos. Somos parte también de los administradores de la red, que nos permiten transferir los datos entre todas estas instituciones y estar seguros de que un dato generado en el laboratorio es el mismo que está, la copia que se hizo es la misma que se encuentra en nuestra institución. Entonces, para hacer todo eso, se requiere ciertas herramientas que se desarrollaron en el proceso y que nosotros fuimos partícipes de eso. Bueno, pues nosotros nos sentimos orgullosos de todo este trabajo que ustedes han realizado, que ya nos dimos cuenta que empezaron a trabajar en el desarrollo del detector mismo, ¿no? En alguna parte, en el desarrollo, en el análisis de datos que finalmente llevó a cabo la confirmación del bosón de Higgs, y siguen ustedes trabajando con estas nuevas partículas, poniéndolas en la palestra. Doctor, le agradecemos mucho su participación, lo vamos a seguir invitando para que nos venga a explicar todo este trabajo que ustedes están haciendo en CMS. Muchas gracias. Y para todos nuestros amigos, les recuerdo que tenemos varias vías de comunicación que están apareciendo en pantalla. Como siempre se despide su amigo Efren Díaz Millán, su divulgador de confianza. Recuerda que si hay dudas, la ciencia siempre tiene la respuesta. Y los dejo con esta melodía, Partículas. Hasta la próxima. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados presentó Investigación en Primera Persona, un lugar para conversar con los hombres y mujeres de ciencia. Hasta la próxima.